Y bien, mis amigos, regresamos aquí al tercer segmento de La Otra Realidad. Hoy viernes 16 de agosto del año 2019. Como pasa el tiempo, ¿no? La velocidad es increíble. Velocidad luz, bueno, no sé. La realidad es que se nos va el tiempo bien rápido aquí en Puerto Rico. Y en todo el mundo dicen que el tiempo dura menos ahora. Bueno, realmente hoy en día tenemos la capacidad de tener estos relojes nucleares y esta tecnología se ha perfeccionado hasta los nanosegundos. El tiempo, pues, es relativo también a la percepción de cada uno de nosotros y recuerde que es una medida que hemos creado para nuestra dimensión humana, ¿no? Nuestra dimensión mortal. No somos alfa y omega, nuestra dimensión de la mortalidad, pues hemos tratado de crear, ¿no? Desde los calendarios que hemos usado solares, lunares, a través de la historia de la humanidad, pues hemos tratado, ¿no? de ver cómo podemos medir este factor de existencia para tratar de tener algún tipo de lógica, ¿no? Dentro de todo este caos, como dije al principio del programa, ¿no? La entropía y lo breve de las situaciones. Y nuestro cerebro, nuestra mente necesita orden. La mente humana siempre está buscando orden, establecer orden. Bueno, dentro del caos hay orden. Bueno, tal vez sí, algunos creen que sí. Veamos a ver qué es lo que hay acá. Bueno, mis amigos, hay algo que ha pasado en los últimos días acá en Puerto Rico, hace varias semanas. Yo lo había conversado aquí, lo había mencionado precisamente hace par de semanas, que es una unidad que hay federal en Puerto Rico, una serie de vehículos azules, 6 vehículos en particular, blindados y uno de comunicaciones, son 5 vehículos blindados y uno de comunicaciones que se han estado moviendo desde el muelle de Puerto Nuevo a Buchanan, de Buchanan a Camp Santiago, Fort Allen, de Fort Allen ahora subieron nuevamente a Buchanan, de Buchanan se movieron esta semana, se estuvieron moviendo hacia Aguadilla, así que han estado corriendo de base en base, no sé si es algún proyecto militar especial, debe serlo obviamente, pero para qué o por qué, no lo sé. Muchísima gente me ha preguntado, me ha llamado gente en la carretera, amistades mías que ven este convoy, que van de vehículo, y me dicen, mira, está frente a mí, y digo, ¿tiene alguna insignia? ¿Tiene algo que lo identifique? Me dicen, no tienen nada, simplemente son azules, no dicen nada. Y obviamente tienen un vehículo que se ve que es de comunicaciones, con todo tipo de antenas y artefactos, pero más allá de eso, nada. Aparte de eso también, un convoy grande hoy también, una serie también de vehículos sellados que estuvieron moviéndose en otras zonas de la isla de Puerto Rico. Siempre vemos esos movimientos y se dan muchos de ellos en una zona que se supone que ya está desmilitarizada. ¿Okay? La Laguna Tortuguero, por ejemplo. La Laguna Tortuguero se supone que allí no haya actividad militar de ninguna clase, pero a cada rato pues hay una movilización de vehículos, de equipos que se ponen allí en una de las instalaciones que parece que pertenecen a la Guardia Nacional o a la Reserva del Ejército de los Estados Unidos. Así que hay movimiento en esa zona siempre. También tenemos movimiento en el centro de la isla de Puerto Rico, en las regiones de Utuado, en las regiones de Lares, hacia la montaña arriba de Puerto Rico, desde mucho antes del huracán María, pues ya había, de hecho, habían una serie de instalaciones que se habían ubicado en varias fincas que habían sido antiguas fincas de café que se estaban utilizando por el gobierno federal, y esto pues nos consta. Inclusive sobrevolamos Puerto Rico y pudimos ver las carpas y un sinnúmero también de vehículos militares en ciertas zonas de Puerto Rico, por allá, monte adentro. ¿Para qué y por qué? No sé, desconozco. Yo realmente se los vendo al costo, no sé. Y dentro de los contactos que tengo, pues tampoco me han podido explicar exactamente qué es lo que se busca o qué es lo que hay. Muchísima gente especula, muchísima gente dice cosas alegadamente, pero sin saber. Gente que no está dentro, obviamente, de la operación, ¿no? Dentro de ese proyecto, pues no le pueden decir a usted. Acá a cualquiera se le ocurre algo, inmediatamente pues dice algo, porque se le ocurrió a fulano, se lo contó a Mengano y Mengano se lo creyó, ¿no? Esta información definitivamente es una información clasificada, no está para los civiles. Ellos se mueven allá, se instalan en diferentes partes del centro de la isla de Puerto Rico y se mueven en las diferentes bases que hay en la isla. Cada vez que vienen una de estas unidades, ¿para qué vienen? Yo no lo sé. Yo he visto, de hecho, en otras ocasiones, he podido ver otras unidades que tampoco sé de qué son. Vehículos que no conozco, de los que yo tengo conocimiento dentro de la milicia, no conozco. Vehículos que aparentemente son de inteligencia, hemos visto, bueno, transporte obviamente de muchísimas cosas, pero bueno, colores raros, no son los colores militares, ni es el caqui, ni el camuflaje, ni el verde. Bueno, vaya usted a saber de qué es esa gente, pero por ahí andan. Así que si usted lo ve, tómale una fotografía, tómale un video. Yo le digo siempre a la gente, mire, cuando usted vea estas unidades, tome una fotografía, nos las manda obviamente por WhatsApp, nos las manda por email, nos las manda como usted guste a la página, a mi dirección, y yo hago entonces acá la investigación,
con las personas pertinentes y veamos a ver qué unidad es esa que hace en Puerto Rico. Bueno, en otros asuntos, óigame, esta cuestión del planeta, que debe importarle a usted más que la politiquería barata, ¿no? Y que la bebelata. Esta situación del planeta, porque es nuestra casa, no hay a dónde correr, usted tiene a dónde irse, de verdad, ¿a dónde se va a ir? No hay a dónde ir, no hay a dónde esconderse, ni a dónde volar, así que no tripeen, culé, no hay forma. Así que si este es nuestro hogar, es el hogar de sus hijos, de sus nietos, así que tenemos que ser responsables y saber, estar bien informados y saber qué es lo que está pasando. Y más que informados, tenemos que estar preparados para todo lo que pueda acontecer en algún momento dado. Lo que quiero decir con esto es lo que está pasando, por ejemplo, en el Brasil, y pusimos un video precisamente hoy, de RT, donde aunque RT hay gente que no le gusta, pues hay gente que le gusta Fox, hay otros que no le gusta CNN, hay otros que no le gusta BBC, hay otros que no le gusta Al Jazeera, hay tanto, óigame, hay sin número de lugares que publican diferentes tipos de informaciones, pero uno las tiene que saber, ¿no? Tiene que saber leer, como he dicho yo tantísimas veces, entre líneas y saber cómo armar el esqueleto o el rompecabezas. Bueno, hay un video sobre, obviamente, la crítica y la denuncia que hacen las indígenas, ¿no? O las mujeres nativas, ¿no? De los grupos aborígenes del Brasil en contra de Jair Bolsonaro. O sea, Jair Bolsonaro es un tipo controvertible, el tipo Trump, ¿no? Yo había dicho aquí que era probablemente un discípulo avanzado de Trump. Usted tiene por allá por Filipinas otro que anda en la misma ruta también, dando golpes a ciegas y al aire, ¿no? Aquel es otro que anda en otro tripeo, pero bueno, en este caso, no Duterte allá en Filipinas, sino Jair Bolsonaro. Todos sabemos que es de ultraderecha. He mencionado aquí muchísimas cosas de él, ¿no? De la línea ideológica que tiene y de cómo ha querido transformar la visión interior y la historia del Brasil desde su punto de vista. Es interesante porque desde que este señor cogió el poder, ¿no? En los primeros 7 meses del poder de Jair Bolsonaro, el ritmo de deforestación del Amazonas aumentó un 67%. Hello. Él dice que todo eso es fake news. Bueno, ahí están los datos científicos, los datos fehacientes y los datos que obviamente se incluyen inclusive en las comisiones de las Naciones Unidas que estudian obviamente rendimientos de bosques y todo lo que está pasando, ¿no? En diferentes regiones del mundo, específicamente lo que pasa en esta región del Brasil amazónico, desde la balsia hasta obviamente el río y el bosque. A lo que voy con esto es que aparentemente este tipo de política y de declaraciones de Jair Bolsonaro ha estimulado la minería y el talado de bosque ilegal. Esto amenaza definitivamente la vida no únicamente de los animales, de la flora y la fauna del Amazonas. Y claro, recuerde usted que el río más caudaloso del mundo, el río más grande es el Amazonas, se ve amenazado completamente, desde sus tributarios, obviamente, hasta todo lo que tiene que ver, todo ese sistema, el engranaje que tiene ese gigantesco río que es el corazón de Sudamérica. El agua que llega al Amazonas viene de los glaciares, viene de los Andes, de allá. Entonces, todo esto, al igual que pasa en Puerto Rico con el yunque y la costa, todo está concatenado, relacionado, enlazado. Aquí usted no puede romper una cosa por la mitad sin afectar las demás partes. Por ende, este señor con su política en contra del ambiente, con su política económica, con su política de explotar recursos, de buscar minería, de buscar plata, de buscar oro, de explotar petróleo, de las siembras masivas de caucho, de la siembra de caña para producir etanol y de maíz para producir etanol también, todo lo que quieren obviamente de tratar de reactivar supuestamente la economía brasileña es contraproducente contra definitivamente los mejores intereses, no solamente de Brasil, sino de todo el planeta. Ese es el pulmón planetario. El Amazonas produce la condensación suficiente para mantener un % ¿no? Sobre un 25% de efectividad o de relación de lluvias en nuestro planeta y probablemente pues casi el 45% de lo que se produce para lluvias, descargas y agua en el continente americano. Así que es más que importante. Sin él nos morimos, se muere usted, me muero yo, no hay mañana, no hay nada. Soy Len Green para todo el mundo, como aquella película que la gente lo que comía era seres humanos procesados. Así que estamos ante unas disyuntivas, estamos ante una crisis, estamos ante unas cosas donde un sinnúmero de estos presidentes que están al control del planeta les importa un pepino. Por otro lado, lo hemos dicho, Trump ha eliminado una serie de regulaciones de la EPA, está a favor de la explotación del petróleo, el gas natural y otros recursos en el Ártico, está en competencia precisamente con Rusia y con otros países europeos en quién controla, inclusive contra Alaska, quién controla el Ártico y sus recursos naturales.
Se sabe, y esto es una cuestión política y económica, que la mayor frontera que tiene el Polo Norte la tiene Rusia, no Estados Unidos. Por ende, hay una carrera por ese recurso de dominio, porque ya se sabe, oiga bien y mastique con las neuronas, que es irreversible el descongelamiento del Polo Norte. Irreversible, categóricamente. Me voy hasta el follón, como dicen allá en Ponce. Por eso es que todos estos países que ya saben que eso va a pasar y que ya están tomando nota, y obviamente las prevenciones del impacto que va a traer esto económico y de todas las ciudades costeras que se van a fastidiar. Todo esto, claro, y esto pues lleva, ¿no?, una inversión que ya está calculado. O sea, aquí todo se calcula. Oiga, mi amigo y mi amiga, usted vive tal vez improvisando, usted vive si llueve o no llueve, como decía aquel argentino que había aquí, ¿verdad?, en el 4, en el canal 4 dando el tiempo, o si viene, va o no va bien también, y a quién le importa. Bueno, esa vida así, pues una vida sin rumbo, sin norte, sin contenido, sin esencia, perdido en el espacio. Pero esta gente, los grandes intereses económicos multinacionales, los consorcios de gobierno, ¿no?, todas estas naciones poderosas tienen un cálculo. Esto no es a ver qué pasa, tal vez a lo mejor, quién sabe. Hombre, no, eso se lo deja solo a Juan Bobo. No, esta gente sabe lo que quieren y lo que hay. Así que ante lo que es lamentablemente ya irremediable por todo lo que hemos hecho con el medio ambiente y porque la economía mundial vive de los hidrocarburos, no vive de otra cosa. Y los hidrocarburos que ejecutan el resto de los procesos industriales, ¿sabía usted? Desde energía hasta minería, fabricación de objetos, todo, combustible, etcétera. La lista es interminable. Son miles de subproductos lo que produce esto, desde medicinas, abonos, plaguicidas, polímeros plásticos, todo que usted pida que hay, como dice el dicho del pueblo. Así que usted no puede frenarlo, ¿lo entendió? Mastiquemos con las neuronas, no se puede frenar. He explicado yo aquí muchísimas veces que, por ejemplo, la economía del hidrógeno no es factible porque va en contra que del orden establecido de la economía global de todos los países. Todos son todos. G7, G20, todos los ricos. Y claro, utilizan la materia prima del tercer mundo, a los pobres, lógico. Y a los países del tercer mundo le dejan toda la basura. Y la explotación minera, y la contaminación, y la sequía, y el hambre, y la enfermedad. Y todavía yo veo gente por ahí defendiendo, no, nosotros somos civilizados, este es el mundo del desarrollo, porque son unos egoístas, son unos Juan Bobos, son unos tontos útiles, son unos ciegos, son unos miopes, son unos irresponsables. No solo con el planeta, con sus hermanos, con los miles y miles y miles de millones que no tienen agua ni comida en este planeta, que a usted le importa porque no los ve. Y la gente, hasta que el dolor no los toca cerca, no se hacen conscientes de él. Esto es de lejos. Eso es un documental de gente allá, mujeres negras brincando en África con los senos al aire. Eso es allá de aborígenes, allá todos pintados. ¿Y que a quién le importa? No, que si los orangutanes, que si el aceite de palma. Eso está por ahí, ¿qué me importa? Cocos hay de más aquí en la playa. Este cerebro chiquito. El cerebro chiquito de Ramapithecus, que todavía tienen algunos por ahí. Así que, la realidad, mi amigo, mi amiga, todos están apostando a eso. Por eso es que precisamente en esto, ayer para acá, el relajo y el vacilón de que Trump alegadamente había mencionado en su círculo, ¿no?, obviamente de poder, ¿no?, y de sus asesores, que le interesaba comprar Groenlandia. Como un chiste, pero bueno, no es tanto chiste, realmente tiene un contenido la idea de comprar Groenlandia, ¿no? Esto es un territorio autónomo de Dinamarca y claro, le interesa a Trump, como los Estados Unidos le compraron, por ejemplo, a Rusia a principios del siglo XX, Alaska. Y como los norteamericanos le compraron, ¿qué? La Florida a los españoles. Esa es la historia, los norteamericanos han comprado territorio por mucho tiempo y los que no compran, los conquistan. ¿O no es así? De la guerra hispanoamericana para abajo, como dice, pide que hay, que definitivamente, pues, que esa es la tradición, América para los americanos, los del norte. Y nosotros acá, pues, territorio incorporado, una colonia más. La realidad, amigo y amiga, de nuestro programa, la otra realidad precisamente, recuerde usted que Groenlandia siempre ha tenido un uso militar. No es la primera vez, ¿no? Desde 1946, la época de Harry Truman, los norteamericanos habían puesto ya el ojo en esa zona. Y de hecho, desde el 41 había ya instalación de bases militares y en la actualidad está allí una base aérea llamada Thule. Se escribe Thule, que
que es la base que está allí, y desde la Segunda Guerra Mundial, por la cuestión de supuestamente los planes de Alemania de invadir en algún momento, si vencían a Rusia, a Gran Bretaña, invadir América, pues se tomó entonces Dinamarca, cedió y le permitió a los Estados Unidos, ¿no?, tener allí una base aérea que está activa actualmente. Claro, en los años 60 los norteamericanos fueron más allá. Y Dinamarca, como otros países como Holanda, Alemania y tantísimos otros países, permitieron la ubicación de armas estratégicas, armas nucleares, en sus territorios. Mucha gente, no, ¿que para qué? Mire, la Unión Soviética no tenía oportunidad, vamos un poco de historia y de estrategia militar para que usted entienda el panorama. Un poco de historia de esto. La Unión Soviética no tenía oportunidad contra Estados Unidos en una guerra termonuclear. El problema era que después de la guerra la contaminación global iba a ser tanta que aunque borraran de la faz de la Tierra la Unión Soviética los residuos radiactivos, el fallout, la lluvia radiactiva, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense todo lo que contaminó Chernobyl, lo que está contaminando Fukushima, pues multiplíquelo eso por cientos de estallidos nucleares. Aunque, hago la salvedad, una explosión nuclear contamina mucho menos que, por ejemplo, un derrame radiactivo o que haya un China Syndrome con un reactor nuclear, o que se queme un reactor nuclear o que explote. Un reactor nuclear es más contaminante que una explosión nuclear. ¿Lo sabía usted? Pues bueno, ya lo sabe. La cuestión es la siguiente. Recuerde que para explotar una bomba nuclear, el material que se utiliza, ¿no?, por ejemplo, si vamos a usar una bomba que está fabricada, por ejemplo, con uranio enriquecido, ¿no?, o si es una bomba, por ejemplo, que la tenemos compuesta con una bomba, por ejemplo, una bomba de hidrógeno. Recuerde que hay bombas de fusión, hay bombas, de fisión, y hay bombas nucleares. O sea, no es lo mismo ni se escribe igual. Si, por ejemplo, tenemos plutonio, que es un material sintético radiactivo, pues las bombas de plutonio son las bombas poderosas, las más poderosas. Pues el plutonio tiene una larga vida, o sea, es difícil. Y recuerde que lo que se usa es poquito de plutonio. O sea, usted no usa 5 libras de plutonio, usted usa un poco de plutonio. O sea, esto se crea una reacción en cadena. A lo que voy con esto es que los norteamericanos en la década de los 60, específicamente en 1961 a 1966, para que caemos en tiempo en todo esto, construyeron una base militar subterránea allá, precisamente en Groenlandia. Se llamó Camp Century. Y esto fue top secret. En el 61 empezaron a construirla y en el 66 desistieron de construirla. ¿Pero qué pasó? Llevaron allá materiales radiactivos. Querían instalar misiles allí, obviamente, para poder atacar, porque estaban relativamente cerca, ¿no?, cerca de Moscú. Se tenía un tiro directo a través del polo, más rápido para Moscú que disparando desde Ohio, por ejemplo, disparando desde las mesetas, donde quiera que tengan los silos nucleares en los Estados Unidos. Así que, obviamente, estando allí, tenían una posición de privilegio para atacar directamente a la Unión Soviética en la década de los 60. El proyecto, pues bueno, el proyecto se abandonó porque la zona era demasiado frío para poder que, primero, poder mantener los misiles. O sea, los misiles necesitan una temperatura específica. Demasiado frío, obviamente, hace difícil, obviamente, el despegue de estos misiles y que se pueda trabajar, que el equipo de trabajo que hay allí, ¿no?, digamos, los hombres que iban a ser destinados a este tipo de operaciones iban a estar completamente todo el tiempo bajo tierra y van a estar completamente aislados del medio ambiente debido precisamente a las condiciones atmosféricas que había en aquella zona, ¿no?, el clima. Dejaron toda esa porquería ya enterrado y ya se sabe y se ha discutido esto en diferentes foros y a nivel, obviamente, se ha publicado en diferentes medios de que en este proyecto ultra secreto que se llamó Iceworm, ¿no?, que era obviamente el Camp Century Iceworm, que era el gusano de hielo, habían dejado todos estos materiales radiactivos allí y que pensaban, ¿no?, en aquel entonces, en los 60, nadie pensaba en el cambio climático. Cambio climático, se empieza a hablar de esto ya en la década de los 80 y fue precisamente en MIT. Se empezaron a hacer las primeras reuniones en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde se dan muchas de las vanguardias de búsqueda de información y de adelanto científico, donde empezaron a ver las proyecciones que iba a tener definitivamente toda esta cuestión del cambio climático. Pues bueno, ellos en aquel momento pensaban que no iba a pasar, dejaron todo aquello allí. Hello, aquí el problema, se ha descongelado. Se ha descongelado Groenlandia, está saliendo Camp Century y Iceworm a la superficie con todos los contaminantes. De la misma manera que pasa esto, ¿no?, habíamos hablado precisamente de lo que está pasando, como dije hace un momento, la situación, por ejemplo, allá en las Islas Marshall, con la radiación que se guardó allí, con lo que ha quedado allí. Mientras todo esto pasa,
en el mundo, y que esto definitivamente nos tiene que preocupar a todos nosotros, porque esto es parte de lo que está pasando en el mundo y parte de lo que los grandes grupos de control quieren. Recuerde usted que mientras usted y yo sufrimos estas situaciones, hay gente que cree que esto nunca los va a tocar, ¿no? Los grandes consorcios familiares que controlan este planeta, y específicamente desde el siglo XVIII y XIX, han mantenido control sobre la riqueza de nuestro mundo. O sea, estos son, algunos dicen que son los Illuminati, otros que tienen otros nombres. Bueno, la realidad es que eso es la riqueza global, ¿no? Y hay un grupo familiar, más o menos 13 familias, podrían llegar hasta 14, si lo ponemos opcionalmente. Algunos dicen que los Kennedy están metidos en este grupo, pero bueno, tal vez sí, no creo que tanto, pero algunos los ponen en la lista. Obviamente el 99% de la riqueza global, más allá de lo que creíamos nosotros, es controlada por los negocios e inversiones de las líneas consanguíneas de 13 familias en particulares. Y esto pues lo ha podido ver usted en teorías de conspiración, publicaciones y libros que hablan precisamente sobre esto. Más allá de la especulación de teorías de conspiración o cualquier otro tipo de cosa que se quiera decir, la realidad es que cuando uno sondea, ¿no?, las inversiones internacionales, cuando uno empieza a ver quiénes son los grandes intereses que controlan el mundo, ¿no?, las multinacionales, transnacionales, quién tiene aquí inversiones, quiénes son las subsidiarias de, y usted empieza a armar ese rompecabezas de cientos y cientos de corporaciones que llegan a convertirse en un network a nivel mundial. En la globalización se da cuenta que siempre están las mismas familias, desde el siglo XVIII para acá. Astor, los Bondi, los Collins, los DuPont, los Freeman, los Lee, los Onassis, los Rockefeller, los Russell, los Bundy, los Morgan, los Rothschild y obviamente la línea de los Merovingian metidos en todo esto. Bueno, los Bundy tienen una enorme riqueza y un control sobre la agricultura como usted no tiene una idea. Y obviamente como la DuPont, dentro de todo lo que tiene que ver con los químicos y lo que se produce obviamente de productos que usted consume. Usted que me oye, si tú, yo, nosotros les compramos a esta gente todo lo que usted usa. Ropa, desodorante, zapatos, gasolina, automóviles, bombillas, pasta de dientes, desodorante, pantaloncillo, calzoncillo, todo es todo. Usted se lo compra a esta gente. Hasta los tenedores, los cuchillos. Esta gente, ese grupo familiar, es dueño de todo lo que hay. Y ahí no estamos contando ni siquiera las inversiones de la realeza, particularmente europea, como la reina Isabel II de Gran Bretaña, entre otros más. Tenemos que ir a la pausa, me dicen. Bueno, cuando vengamos, vamos a hablar de John Bolton, vamos a hablar también de la muerte del degenerado millonario norteamericano que apareció en su celda muerta allá, Mr. Jeffrey Epstein, y vamos a hablar también de una muerte también interesante aquí en Puerto Rico, el de Luis E. Sostre Pincinini, que fue el que mató alegadamente, ¿no?, o aparentemente, al guardia de corrección. ¿Ok? Así que vamos a hablar de estas muertes, entre otros asuntos, porque hay cosas aquí que se están... Van a ver lo que está pasando en África ahora mismo con las fuerzas especiales China y Estados Unidos. Vamos a una pausa. En Pakistán e India se me van. Vamos a una pausa y regresamos en un momento con ustedes acá a la otra realidad. No nos da el tiempo, pero así es la cosa. Así que, ¿sabes qué? Llévatela, pégala a Puerto Rico.